es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable
adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Adorar yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Adorar yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Adorar yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Adorar yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al
corazón para escuchar la palabra del Señor y apartar tu ofrenda para el Rey en este tiempo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén. Te bendiga, mi hermano, en este día. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Quisiera dejarte un pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicense 2:17 y dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestros rostros. Así como lo dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, quizás a nosotros nos pase lo mismo, que queremos vernos físicamente. Pero te quiero decir algo, hermano, estamos unidos en lo espiritual, donde alabamos y glorificamos el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora es el tiempo donde vamos a apartar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que lo vamos a hacer como un acto de adoración a aquel que todo nos da. Te recuerdo que con estos diezmos y ofrendas estamos aportando para los gastos de nuestra iglesia y para ayudar al hermano que lo necesite. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, con nuestros diezmos y ofrendas, queremos demostrarte que tú eres lo más importante para nosotros. Te damos gracias porque tú no nos haces faltar nada. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cubre todas sus necesidades, papá. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participar de lo que dejaste instituido para que recordáramos tu obra en la cruz y tu obra en este mundo. Te damos gracias por estos símbolos materiales como el pan y el vino, que representan espiritualmente tu cuerpo roto, sacrificado, martirizado allí en la cruz, para pagar nuestras deudas, nuestros pecados, y para que por tu sangre fueran cubiertos y quitados nuestros pecados y pagada nuestra culpa. Gracias por esta liberación que significa el poder participar, Señor, de estos pequeños símbolos tan importantes para la fe cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos el pan. Partimos el pan. Recuerda el cuerpo de Jesús. Gracias por este sacrificio, Señor. Y tomamos la copa, que es la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Gracias, Padre, por haber podido recordar tu muerte, la muerte de Jesús en esa cruz vergonzosa, pero que nos trajo salvación y vida eterna y nos ha abierto la entrada al mismo cielo. Muchas gracias, te damos por este privilegio. Te alabamos y te glorificamos. Te damos todo el honor que tú te mereces. Aleluya. Amén. Amén. Muy buenas tardes, día domingo, día de culto, día de prédica, día de exaltación del nombre del Señor, de acuerdo a cómo podemos y de acuerdo a las situaciones, sin quejarnos, sobre todo con lo que voy a leer hoy.
Vamos a abrir la Biblia, nuestra Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Miren lo que dice. En aquella misma hora, en el versículo 1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, pronto. Las cadenas se le cayeron de la mano, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, se fue y llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro seguía llamando y golpeando la puerta, etcétera, 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 hasta que le abrieron la puerta y les tuvo que hacer silencio, que se callen para que no se enteren ni los soldados ni los vecinos que él había sido libre. Saben que la Biblia está repleta de ejemplos de personas que les ha tocado vivir situaciones realmente adversas, realmente complejas, pero la gloria de Dios se suele manifestar en situaciones de este tipo, complejas, adversas. Es ahí donde sale lo mejor de nosotros, porque esperamos en Él, confiamos en Él, pero es Él el que nos sorprende. Es Él el que suele hacer las cosas muchas veces sin que nosotros tengamos que hacer nada en situaciones como estas. Hay en otras situaciones donde sí la iglesia tiene que moverse, donde sí la iglesia tiene que orar, donde la iglesia tiene que clamar, no debe dejar de hacerlo nunca. Ya vemos que la iglesia, mientras Pedro estaba encarcelado, dice que la iglesia oraba. Ahora, Dios no duerme, Dios no descansa, Dios está atento. Cuando decimos que Dios es soberano, a esto nos referimos. Nada se le escapa, y cuando algo ocurre, no es porque se le escapó, sino que porque Él ha querido que así ocurra. Es interesante porque Pedro fue encarcelado, pero Jacobo, era Santiago, había muerto unos días antes, había sido atravesado por una espada, lo habían matado. Como esto a Herodes le gustó, porque vio que al pueblo le encantó, lo encarceló a Pedro. Ahora, miren qué detalles. Pedro estaba en la cárcel custodiado por 4 grupos de 4 soldados, 16 hombres que iban rotando en los horarios. 2 estaban afuera, 2 estaban adentro con él en la celda, atados con cadenas. Y esa noche, que era la noche que Pedro iba a ser entregado,
Dice que el Señor manda a su ángel y cuando manda a su ángel le quita las cadenas de aquellos dos hombres que lo ataban a Pedro. Y le dice, calzate los pies, ponete tu manto, se pone el manto, pasa por la otra guardia, no lo ven. Y luego llega a la puerta principal de hierro y dice las Escrituras tal cual como yo lo voy a parafrasear ahora, dice, la puerta se abrió por sí misma. Nadie la abrió. ¿Cuántos detalles? Se rompieron las cadenas de Pedro, de los brazos, se pone el manto, sale, nadie lo ve. Una puerta de hierro se abre por sí misma y el ángel luego desaparece de la vista de Pedro y todo lo que él tenía que hacer lo hizo. Me refiero al ángel. Lo que le fue mandado por Dios lo hizo. Lo dejó en la puerta. Ya eres libre. Ahí entiende Pedro que él no estaba viendo una visión, sino que lo que estaba ocurriendo ahí era totalmente real. Estaba libre. Y va a la casa de Rode. Golpea la casa de Rode y Rode, cuando lo ve, no le abre de la emoción y le dice al resto, Pedro está detenido, el que estaba detenido ahora está en la puerta, es él que está golpeando. Y comenzaron a discutir entre sí, no puede ser, será su ángel. Hasta que van a la puerta y lo ven a Pedro y Pedro le tiene que hacer señas que por favor se callen, que se calmen, que los vecinos no se den cuenta que él estaba ahí. Son detalles, me atrevo a decir destellos de la gloria de Dios. Porque si esto a nosotros nos conmueve, nos emociona, son destellos. Por un momento abro un paréntesis y le digo, imagínese lo que ha de ser la gloria de Dios. Y cierro el paréntesis. Si estos destellos nos conmueven, nos emocionan, nos hacen ver qué atento que está Dios, lo que ha de ser la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a quedarnos cuando estemos delante de su presencia? Nos va a choquear, nos va a emocionar, nos vamos a abrazar de la emoción, vamos a exaltarle, vamos a honrarle. Lo que va a ser la manifestación. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta que no nos vamos a perder! Un día vamos a estar delante de su presencia. Pero mientras estamos en la tierra, estas cosas, estas historias, que no son simples historias, sino que es la palabra de Dios de cosas que ocurrieron. Cuando el Señor dice que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo que está diciendo el Señor es que muchas de las manifestaciones que ha tenido las tiene y las tendrá. ¿Cuántas veces hemos tenido manifestaciones de Dios tremendas y las hemos tenido como cosas menores? ¿Cuántas veces? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay situaciones en que no tenemos que hacer nada, no podemos hacer nada. Solamente esperar en Él, confiar en Él. Y la iglesia que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era orar. Alguno me puede decir, pero si Dios en su soberanía obra y actúa, ¿para qué va a orar la iglesia? La iglesia utiliza las armas que Dios le ha dado. Y una de esas armas, entre el ayuno, la oración, el clamor, la adoración, la exaltación, es esto, el clamor, es la oración. Estaban orando porque uno de los apóstoles había muerto, el otro estaba detenido, estaban clamando por la misericordia de Dios. Sin embargo, en ese plan de Dios maravilloso, y nunca deja de ser maravilloso, aún con lo que ocurrió con Jacobo, envía a su ángel y lo libra al apóstol Pedro, el que no entendía bien lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando sale y está en la calle, él se da cuenta que no era una visión, que era algo real lo que había ocurrido. Miren, hace muchos años
con un hermano muy querido, un joven que había venido al camino del Señor con mucha dificultad, con muchos vicios, con una vida realmente destrozada. El Señor lo encamina. Muchos hemos colaborado con Él, lo hemos ayudado de distintas maneras, hemos orado por Él, lo hemos pastoreado. Y me acuerdo que este joven tenía un anhelo, y el anhelo que él tenía era el de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él quería hablar en lenguas, él quería ese bautismo del Espíritu Santo, quería recibir eso y quería hablar en lenguas. Y muchas conversaciones habíamos tenido, muchas veces él lo planteaba, ¿por qué algunos reciben el bautismo del Espíritu Santo y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué. Un día ese joven se junta con otros jóvenes de la iglesia a jugar al fútbol. Ese día no había ido, yo no había ido. Y traban la pelota, y cuando traban, este joven del que le estoy hablando pone el pie más liviano y se quiebra el pie. Se le quiebra el tobillo, el pie, lo llevan al hospital, le ponen un yeso, va a la casa y comienza a hacer reposo. Un hombre muy activo, muy trabajador, muy lindo hermano. Y él estaba con su piel estirado en la cama, orando uno de los días. Y mientras solamente estaba orando, dándole gracias a Dios, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Comenzó a hablar en lenguas. Miren en qué momento. En el momento que menos él lo esperaba. En el momento más ilógico. Estaba en su cama, con su pierna estirada y hablando en lenguas. Cuando él lo contaba llorando, con alegría, con emoción. A nosotros nos emocionaba, a mí me emocionaba ver de qué manera Dios a veces obra en los lugares de encierro, en los momentos de dolor, en los momentos de quebranto, en los momentos de reposo obligatorio. Si había tantas otras oportunidades en las que este joven podría haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué en el momento que él se le quiebra la pierna? Misterios de Dios, soberanía de Dios, regalos de Dios. Nunca imaginó él que una fractura lo iba a llevar a una situación en la que él iba a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué maravilla, qué regalo de Dios! En el capítulo 16 del libro de Hechos cuenta lo que le está pasando a Pablo y a Silas. Ellos estaban predicando el Evangelio. Donde iban predicando el Evangelio se encuentran con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y pasaba un día Pablo por ahí con Silas y la mujer decía: estos son los hombres de Dios. Estos son los ungidos de Dios. Y esto lo hizo un día, otro día, y un día Pablo se cansó y le echó fuera el demonio que tenía. A causa de esto, al apóstol Pablo lo encarcelan. Cuando lo encarcelan, después de azotarlo, lo castigaron, le pegaron para que tenga. Y Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. Y miren lo que dice en el capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos ellos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una maravilla. Pablo, sin merecerlo, había sido encarcelado junto con Silas. Fueron tal las indicaciones que le dieron al carcelero que los puso en el final de la celda. A él, Pablo y a Silas. Los puso en el cepo. El cepo, acuérdense que era aquel lugar donde ponían a las personas con sus brazos y su cabeza y los cerraban de tal manera que uno no podía salir. Piense por un momento, ¿qué haría usted si está en una situación así? ¿Qué hubiese hecho usted si está en un cepo? ¿Qué hubiese hecho yo? Pero, ¿por qué pasó esto? Señor, te olvidaste de mí. En definitiva, estoy predicando el Evangelio y mira lo que me pasa. Tenía razón cuando el profeta Jeremías decía esto mismo. Tantas quejas podrían surgir de cualquiera de nosotros en una situación así. ¿Por qué? Porque esto mismo ocurre y nos ocurre cuando algo no nos gusta que ocurre, valga la redundancia. Muchas veces decimos, ¿y por qué esto a mí? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Dice que Pablo, estando en el fondo de la cárcel con Silas, cantaba himnos y oraba. Cantaba, alababa y oraba. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Hacía lo que era tan espiritual, pero que era natural en él. Que creo que es una de las cosas que nos tiene que pasar a nosotros. Necesitamos que nos ocurra cosas naturalmente, pero que son espirituales. Donde quedó a un lado la queja, el reproche quedó a un lado, donde nuestra vida se fue perfeccionando, nuestra vida fue siendo trabajada por el Señor, de tal manera que surgen cosas naturales que son espirituales. Y esto es lo que le pasó a Pablo y a Silas. Oraban y cantaban himnos. Piensa en alguna canción, piensa en algún himno. Bueno, esto era lo que hacían ellos mientras estaban en una cárcel y en un cepo. Y dice que mientras ellos alababan a Dios, dice que hubo un temblor, un pequeño terremoto. Las puertas de la cárcel se movieron y se abrieron. Cuando el carcelero escucha el movimiento sísmico, el movimiento de ruidos, de hierro, sale corriendo y va ahí mismo, y ve que la puerta estaba abierta y se tomó la espada para matarse. Qué maravilla que ningún preso escapó, pero qué maravilla que Pablo, estando en el fondo de la cárcel, se da cuenta que el carcelero está por matarse y dice: no te hagas daño, ninguno de nosotros ha huido, estamos todos acá. Dice que él pidió luz, entró con una antorcha adentro y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué maravilla! ¿Qué había hecho Pablo? ¿Qué había hecho Silas? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Otra vez, una puerta de hierro es abierta. ¿Sabe? No dice en ningún lugar de las Escrituras que el Señor lo sacó a Pablo del cepo. Seguramente el que lo sacó del cepo fue el carcelero.
Dios había manifestado su gloria. Y al manifestar su gloria hizo que el carcelero se convierta. Porque le surgió hambre, le surgió sed, le surgió necesidad. Vio algo que fue extraordinario y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los sacó a ellos dos, a Pablo y a Silas, que yo entiendo que los sacó de la cárcel, y el resto de los reos quedaron en la cárcel y volvió a cerrar la puerta. Pero a Pablo y a Silas los llevó a su casa, les lavó las heridas, le predicaron el Evangelio, se convirtió, se bautizó el carcelero y todos los de su casa. Y dice que el carcelero tenía gozo en su corazón por haber recibido al Señor. Qué maravilloso. Cuánta gloria en situaciones adversas. ¿Se dieron cuenta? Situaciones adversas, situaciones difíciles. Es para que aprendamos. Yo creo que cuando hace un par de domingos atrás yo predicaba también y decía que este tiempo que estamos viviendo, yo sigo diciendo que es un mensaje, lo de la pandemia, es un mensaje para los poderosos del mundo, pero para nosotros es un mensaje para poder trabajar nuestro interior, para que nuestra vida se vaya moldeando, para que el obrar del Espíritu Santo en nosotros pueda ser cada vez mejor, para que en nosotros puedan ocurrir las cosas que ocurrían con el barro en las manos del alfarero. Ustedes saben que el alfarero, para trabajar el barro se le tienen que ir las impurezas. El barro, el alfarero lo guardaba en un lugar y quedaba allí durante 70 años. Y el barro era trabajado por sí mismo y las impurezas se iban. Es decir, que alguien guardaba barro para el oficio del alfarero para la generación siguiente. El que guardaba el barro ese no lo iba a poder trabajar. Pensaba en el futuro. Otro dato más que interesante. Esto quiere decir que en las situaciones difíciles nuestra vida se vaya siendo tan trabajada por el Señor que las impurezas puedan desaparecer. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. ¿Se imaginan ustedes vidas sin quejas? ¿Se imaginan vidas con paciencia? ¿Se imaginan vidas con gozo? Vidas que confían en el Señor. Personas que tienen fe. Personas jugadas, dispuestas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir en nosotros? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en nosotros? Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos ganas de ver la gloria de Dios. Queremos ver esas puertas que se abren. Queremos ver la gente que se convierte. Queremos ver que nosotros mismos vamos mejorando. Que vamos bien. Que agradamos a Dios. Que nos ocupamos de Él. Dios es soberano. Dios es soberano, es glorioso, es maravilloso. Y Él en este tiempo está obrando en nuestras vidas. Está obrando en tu vida, está obrando en la mía, en la del otro, en la del otro, en la del otro. Es así. Aunque les digo algo que el Señor me mostraba. Finalizada la cuarentena va a ser un tiempo de definición para algunos. Algunos que estaban fríos, apáticos, se van a pegar al Señor, van a amar la iglesia de una manera mayor, y otros van a quedar por el camino. Ojalá estés entre esos que se les despierta el fuego del Espíritu Santo. Ojalá estés entre esos que pueden estar en el cepo y no te vas a quejar de ninguna manera, sino que vas a estar cantando himnos y orando.
y dándole gloria a Dios desde el cepo. Dándole gloria a Dios de cualquier lugar donde estemos. En cualquier lugar donde estemos. En cualquier situación. Porque Él es digno. Él cuando el Señor habla de la iglesia, Él está preparando una iglesia pura, blanca, limpia, sin manchas, sin arrugas. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude. Porque le necesitamos en gran manera. Yo le necesito en gran manera. Vos le necesitas en gran manera. Que pueda haber tanta humildad en nosotros que podamos decirle, Señor, te necesitamos. Trabaja en nosotros. Te necesitamos fervientemente. Anhelamos la manifestación de tu gloria. Así como aquel hermano que estaba sediento por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y lo recibió no como él pensaba. Él pensaba que lo iba a recibir en un culto, que lo iba a pensar en su casa caminando en el living. No, recibió el bautismo del Espíritu Santo en una cama con el pie fracturado y un yeso. ¿Cuántos testimonios de esto les podría contar? Es maravilloso. Dios es precioso. Le amamos en gran manera. Le amamos en gran manera. Pero Él nos ama más. Él está atento a cada detalle. Hay tantos ejemplos. En el libro de Daniel de estos ejemplos hay muchísimos. En el libro de Génesis, muchísimos. La vida de Jacob, la vida de José, la vida de Abraham. En la vida de los jueces. Cada vez que el pueblo de Dios ha vivido una situación adversa, el Señor ha estado ahí. Aprendamos esta lección. ¿Para qué? Para que en nosotros no haya nunca espíritu de queja, sino que podamos recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros, que por cierto es mucho. Sus bondades son inmensas. Dios te bendiga y terminamos alabando a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Amén.